cuando nosotros hablamos del barquito, aunque suene sonso, pónganlo, búsquenlo y hagan el ejercicio, porque ustedes se van a encontrar con objetos que se cortan en el horizonte, sí, porque existe refracción atmosférica, visibilidad atmosférica, perspectiva, etcétera, etcétera. Y que ahí puede ser la misma razón por la que Polaris no se ve igual del Ártico No, a claro. la Antártida. El giro hacemos un desvío en el camino, pero digamos, el giro contrario de las estrellas, tanto en una Tierra plana, pero también como en una Tierra esférica, que la gente no lo entiende ni siquiera en el modelo esfericista. Que las estrellas giren para un lado, sentido antihorario, mirando Polaris, y sentido horario, mirando Sigma Octantis, que sería el sur, la cruz del sur, no es porque la Tierra sea plana o sea esférica, no importa, es porque lo que se da vuelta es el observador. Por ejemplo, si si vos pones así las manos, imagínate que esto es Polaris y que esto es el sur. Vos estás en el Ecuador, tus ojos son el Ecuador. Si vos movés las manos para adentro, ¿sí? Y mirás hacia tu derecha, movelas así. Ves que parece que gira antihorario, o sea, contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Órale, sí es cierto. Y si vos ahora girás para el otro lado, giran al revés. Sí. Pero están girando las dos para el mismo lado. Es un gran ejercicio, ¿eh? Es muy simple. Para la audiencia. Es muy simple. Entonces, cuando vos te parás en el Ecuador, el Ecuador imaginario, si yo miro Polaris, primero Polaris desciende en el horizonte, por perspectiva desciende en el horizonte, como descienden las farolas de luz en una calle. Todas las farolas de luz están a la misma altura, ¿no? Los palos con las luces, pero por perspectiva la que vos tenés más cerca parece que está acá y la que está más lejos parece que está ahí, pero son todas paralelas y están a la misma altura. Entonces, Polaris, a medida, si yo estaría en el polo norte y miro Polaris, lo veo acá. Cuando yo me voy alejando, Polaris sigue estando acá, pero ya mi vista es acá. Si llego al Ecuador, ya mi vista es acá. Eso es una cuestión de perspectiva, simplemente. Entonces, desciende en el horizonte por perspectiva. Polaris no está a 400 años luz. Polaris se refleja entre los 30 y los 60 kilómetros de altura en nuestra atmósfera. Cuando vos subís los 60 kilómetros de altura se ve todo negro, no se ven más las estrellas, lo dice desde William Shatner cuando subió con Blue Origin, el protagonista de Star Trek, que lo que más le sorprendió y lo que más le generó angustia fue que cuando subió en el cohete él pensaba ver estrellas, planetas y lo único que vio fue negro y el sol, nada más. O sea, no es una cuestión de la obturación de la cámara. No se ven las estrellas. Eso ya es un problemón para el modelo heliocéntrico. Entonces, Polaris se ve acá abajo y gira antihorario. Y la persona estaría acá en el Ecuador. Si esta persona gira y empieza a ver el fondo de estrellas que está acá, esta que está acá gira horario. Ya está. En una Tierra esférica es igual. En una Tierra esférica, vos no es que mitad del globo gira para un lado, mitad del globo gira para el otro. No, en una Tierra esférica, supuestamente vos estás en el Ecuador, solamente que en lugar de estar así, vertical, como la experiencia que todos tenemos, vos en el Ecuador estarías así, con respecto a otro. Y entonces, esta persona miraría a Polaris, giraría así, y esta persona se da vuelta en la esfera y mira para abajo y gira para el otro lado. Pero en realidad, la Tierra esférica está girando para un solo lado, supuestamente. La Tierra plana está quieta y lo que gira siempre para el mismo lado es el firmamento. No, y sabes que, pues tú eres de Argentina, tú lo has experimentado. Y se Sí, lo dije sí, a obviamente. Enrique, cuando tú ves el vuelo en la noche, a medianoche, cuando estás volando, las estrellas te quedan ahí abajo. Sí, O obviamente. sea, te quedan de frente y la misma estrella siempre Y te está todavía estás a viendo. 10 kilómetros de altura. Yo les propongo a todos los que están del otro lado que busquen. No lo de la NASA, porque lo de la NASA te van a decir que es la cámara la que no está obturada para que se vean las estrellas. A ver si la NASA tiene 60 millones de dólares por día, yo tengo 3 cámaras acá. La NASA tiene una nada más. Pero antes ese era el discurso. Igual que por qué no se ven las estrellas cuando los astronautas llegan a la Luna, ¿no? Entonces te decían, no, porque tenían ajustada la cámara con el obturador solamente para fotografiar el suelo lunar porque es muy brillante. Bueno, ahora, desde que empezó el turismo, entre comillas, espacial, que existe, que es verdad, Blue Origin es verdad, y Virgin Galactic es verdad, cuando el ser humano sube, a ojo pelado, deja de ver las estrellas. No se ven las estrellas cuando ya superan los 30 kilómetros de altura. Lo que se ve abajo es la iluminación de la atmósfera y el cielo está completamente negro. En el modelo heliocéntrico eso no tendría que suceder. Las estrellas te tienen que seguir viendo igual, lo dicen los astronautas. Pues claro, si Júpiter y Saturno estarían a miles y miles de kilómetros, Bueno, no pues, se ve nada. ¿dónde están? Lo que quiero dejar sobre la mesa es que aquella persona que es terraplanista es porque primero fuimos esfericistas.
¿Entendés? Yo me eduqué en el mismo sistema prusiano jesuita que vos, que él, que él y que él. Y a mí me metieron a los 5 años de edad los planetitas, la Tierra esférica, y yo después la seguí complementando porque elegí hacerme director de efectos visuales por la película Volver al Futuro, pero después me volví fanático del espacio exterior, del deseo de ser astronauta. Para mí, cuando yo me metí en la Tierra plana, fue un luto de cosas que eran fantasía, evidentemente. Yo pensé que iban a ser verdad y son fantasía. Entonces, nosotros fuimos terraglobistas. Y cuando metimos en la balanza de la justicia, la Tierra plana o la Tierra esférica es así. La Tierra plana le gana por afano, ¿no? Como decimos en el fútbol argentino. Entonces, comprobar que la Tierra es plana, primero lo que tenés que partir es que yo no te puedo mostrar que algo es verdad. Yo lo que te puedo mostrar es que algo es mentira. Y la curvatura fue falsada bajo las mismas cartas de juego del método científico. Si todavía figura que un barco desaparece a los 5 kilómetros y vos lo ves, se terminó la curvatura terrestre. No hay más nada que comprobarse a sí mismo a través de la observación, de la repetición y del planteo de la hipótesis. Tu hipótesis acaba de ser anulada. No desaparece un objeto a los 5 kilómetros de distancia. Chau, listo. Se terminó ahí. Después le sumaremos, y eso está bueno, cada vez más gente se sumó a esto y puso más lejos el objeto. Hay casos, por ejemplo, desde Argentina, tenemos el caso de que desde la costa del Río de la Plata en Uruguay, a 56 kilómetros de distancia, se ve todo Puerto Madero, más edificios al costado de ciudades de Quilmes, que son edificios bajos, y en 56 kilómetros hay más o menos unos 196 metros de caída de curvatura, o sea, ningún edificio que no supere los 196 metros debería verse, se ven edificios de 40 metros de altura. Y hay esas equivalencias hasta en Israel, Barcelona, Mallorca, no sé, el lago Michigan, a Chicago, al Skyline de Chicago, el avión de J. Toland, 980 kilómetros al horizonte. Esas son las mejores comprobaciones. Lo que pasa es que uno tiene que estar dispuesto a dejar de mentirse a uno mismo. Básicamente, el tema es, si yo a vos te pongo la verdad, si yo a vos te pongo ahí y vamos juntos al océano y comprobamos que el barco no desaparece a los 5 kilómetros de altura, ¿vos estarías dispuesto a reestructurar toda tu vida que has tenido con respecto a la Tierra esférica? Y hay mucha gente hoy en la actualidad que dentro de ese cientificismo ha defendido y se ha ufanado tanto de saber hasta cuánto pesaba la estrella tal porque tenía 27 masas de Sol. Se aprendió como el catálogo de los dinosaurios, se aprendió el catálogo de la Tierra esférica. Y generó una imagen a través de eso. No importa si es pública, tal vez dentro de su entorno familiar. Y tiene que ahora decir, me engañaron. Yo, que era el más listo de la familia, que les enseñé de la gravedad, la materia oscura, que Marte, que Carl Sagan, que esto, que aquello, que lo otro. Ahora tengo que decir que en realidad fui tan tonto que no me di cuenta que un barco no desaparece a los 5 kilómetros. Entonces, una vez que vos te lo demostrás a vos mismo, más que comprobarlo, tenés que estar dispuesto a dar ese paso y abrir la puerta hacia la oscuridad y ver qué te trae de nuevo esta experiencia, ¿no? Y esta aventura. Un punto de partida interesante porque, a ver, si esto de alguna manera es interesante abordarlo, o al menos dentro de un marco teórico y de forma ordenada. Porque lógicamente el resultado final de una manipulación de una ingeniería social de 500 años, obviamente que va a ser esa imagen de la Tierra esférica que todos conocemos, la Blue Marble, que se considera la única tomada por un ser humano. O sea, una fotografía supuestamente tomada por un ser humano de regreso del Apolo 17 en la última misión de 1972 de la NASA. Las demás fotografías, o mejor dicho, imágenes que hay de la Tierra esférica, incluyendo esa famosa que estaba en los iPhones, no me acuerdo qué modelo, que es la Blue Marble 2.0, que la hace el diseñador de la NASA, Robert Simmons. Ellos dicen, esto es una composición digital, nosotros no, como diseñadores de la NASA no somos astronautas, no la hemos visto nunca desde afuera, y simplemente son datasets que recolectamos y proponemos esta imagen. Pero la única oficial supuestamente es esa de la NASA de 1972, que no tiene referencia de estrellas, que está básicamente pintada a mano, literalmente, como se hacía en la época de Universal Pictures en la década de los 50. No es que solamente ahora que hay CGI o que hay animación por computadora se puede lograr eso. Antes eran maquetas, de hecho están las misiones Géminis de la NASA, donde hay 3 ingenieros de la NASA con una esfera de madera de 2 metros de diámetro pintada
exactamente igual que la que después se presentó como una fotografía oficial tomada del espacio. Si nosotros dejamos eso de lado, que sería el principio de autoridad dentro de la ciencia, y nos ordenamos en un marco de decir, vamos a poner sobre la mesa realmente si la doctrina copernicana es cierta. O sea, si la Tierra no solamente es una esfera, sino que además gira alrededor del Sol. Por esto que vos decís, porque la postura oficial, o mejor dicho, lo que llama la posición por defecto de cualquier ser humano, sea el más capacitado científicamente hasta el operario más base de la sociedad, la experiencia es la misma. Nuestro mundo se experimenta plano y estacionario. Y cuando vos levantás la cabeza con tus ojos, que es uno de los sentidos más prioritarios que tenemos para experimentar este videojuego, por así decirlo, esta Matrix, nos dice que lo que se mueve es lo que estamos viendo que se mueve. La luna, el sol y el firmamento junto con los planetas. Entonces, la ciencia lo que tiene que encargarse de alguna manera es, mediante un método y mediante instrumental, poner a prueba esos sentidos y determinar si realmente lo que se está moviendo es lo que vemos o puede ser relativo a ese movimiento y nosotros seamos los que estamos girando, en este caso alrededor del Sol, que tendría que estar fijo. Entonces, cuando vos te ordenás y te haces esa pregunta, que es la pregunta en la vida de cualquier ser humano desde que es niño, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y dónde estoy? Ahí viene inmediatamente el sistema educativo y te dice, tranquilo, yo ya te voy a dar todas las respuestas, incluso a preguntas futuras, ¿no? Y entonces ahí viene la teoría de la evolución, el Big Bang, que cuando vas tirando del hilo, tanto el Big Bang como la evolución, donde está Teilhard de Chardin, un personaje perteneciente a la orden jesuita, más allá de Darwin, donde en el Big Bang está Georges Lemaitre en 1929, que es de la orden jesuita, que después de alguna manera le pasa la posta a Edwin Hubble. Copérnico, Kepler, Galileo, todos de alguna manera muy cercanos a la Iglesia Vaticana, obviamente, pero puntualmente a la orden jesuita. No Copérnico, pero sí Galileo, sí Kepler, sí Maximilian Hell, que determinó la distancia de la Tierra al Sol y demás. Entonces, eso, dentro del marco teórico, es un punto fundamental. No podemos pretender solamente desde los científicos saber a dónde estamos. Tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a la filosofía, incluso también a la economía y también a la religión, porque está todo involucrado, porque con esos son los paradigmas que se ordenan la sociedad. Y ahí comienza el viaje. Por eso yo te decía, es bastante profundo y mucha gente en internet se puede encontrar la Tierra plana relacionada con gente que fantasea de mundos más allá de la Antártida hasta, no sé, cualquier otro tipo de cosas. Lo asocian a cosas muy random, muy mezcladas, muy de clickbait. Cuando en realidad el tema es de profundo, lo que te acabo de decir es el 2%. Cuando te metes en el hoyo de la madriguera, terminás en un buen jaleo. A nosotros la Tierra esférica nos la metieron por los ojos. No las metieron, no es algo experimentable. Entonces, como te la meten por los ojos, viste como dice el dicho, ¿no? Que un clavo se quita con otro clavo. Entonces hay mucha gente que necesita ver el objeto como para tratar de orientarse visualmente en nuestra mente, ¿no? Decir, bueno, pero si no es esférica, porque claro, el sistema de antemano ya te gana. De niño te da una esfera y entonces ya te la colocó en la cabeza. Entonces vos después de grande lo que vas a pretender es, bueno, pero si no es esférica, ¿cómo es? Y la palabra, recordemos esto, o sea, nosotros las palabras las solemos tomar, y yo te lo voy a ir relacionando un poco también desde el aspecto metafísico. Nosotros pensamos que las palabras son simplemente ahí alguien que se inventó, ¿viste? Una letra, ¿no? Y con letras conjugamos palabras. Son códigos, son símbolos, las letras mismas son símbolos. Entonces, cuando uno se mete en este tema, lo que te vas dando cuenta es que la esfera no es un objeto simplemente, es un ícono de poder. Es una imagen que vale más que 1000 palabras, lógicamente, pero es un ícono de poder que va a un nivel muy, muy, muy subconsciente, que queda ahí pegado en nuestra cabeza. Y durante nuestra vida se va saturando de mensaje de la Tierra esférica. La Tierra esférica es el objeto, o el ícono, mejor dicho, más publicitado de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente le hace publicidad gratuita sin darse cuenta que está contribuyendo a una doctrina, a una fe, y no a una cuestión científica. Digo, logos de empresas, marcas, decorativos, el globito ahí terráqueo en una novela, en una película, vas al cine, Universal Picture arranca con la Tierra esférica y demás, peleas que se hacen, salvemos al mundo, ¡pum!, la Tierra esférica. Entonces, vos estás totalmente saturado 24 horas. Entonces viene alguien y te dice,
no, mirá, en realidad eso que vos defendiste, que vos creés estar adentro, etcétera, etcétera, no es de esa manera. Hay algo adentro psicológicamente que se mueve mucho. Por eso también mucha gente con este tema se enoja, cambia de canal, no quiere ver la verdad. O no quiere al menos cuestionarse si eso es o no es verdadero, si esa esfera es o no verdadera. Tengo una idea. Ahorita que empecemos, inicia terraplanismo para principiantes. Que todas esas personas que hasta ahorita piensan que la Tierra es plana o esférica, que observen el video sin juicio. Es la idea. Que lo vean como si cuando ven una película. Una de las prácticas más difíciles, no tener juicio a la hora de analizar. Wow. La imparcialidad, ¿no? Supuestamente los jueces deberían ser de lo más imparciales que hay dentro de la pirámide jerárquica de la sociedad. Ponerse en una postura científica de alguna manera es no tener sesgo, no buscar sesgo de confirmación. Es una tarea muy difícil en una sociedad totalmente polarizada por las emociones. A vos te hicieron hincha, ¿no? Si lo pensamos en términos de clubes de fútbol, te hicieron hincha de la Tierra Esférica, te hicieron hincha de la NASA. Fuiste y te compraste el suéter que dice NASA, te pusiste la gorrita que dice NASA. Hollywood te vendió el astronauta como el arquetipo máximo a alcanzar, el explorador máximo que algún día va a ir y lo van a llevar a Marte, a la Luna de vacaciones. Entonces, es muy difícil, está muy bien hecho el sistema, ¿eh? O sea, pararse ahí y decir, voy a tratar de ser lo más imparcial posible para poder juzgar la naturaleza de una manera sin sesgo, es un ejercicio hermoso de hacer. Así que esa es un poco la propuesta. Si tengo que arrancar en el one-on-one, digamos, ¿no? En el famoso... El primer round. El primer round. Yo iría incluso, hoy en día yo les digo, entren a Wikipedia o pongan en Google evidencias de una Tierra esférica. Evidencias de una Tierra esférica, le va a aparecer, va a arrancar con una historia, obviamente, refiriéndose a los chinos, a los griegos, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento que va a haber un sumario, va a decir sumario de evidencias. En ese sumario van a haber 10 ítems de los cuales se consideran, y cuando digo Wikipedia, recordemos que Wikipedia abajo de todo tiene la bibliografía, ¿no? O sea, no desprestigiemos a Wikipedia, simplemente un archivador de manera rápida, pero abajo el que quiere puede profundizar. En ese sumario hay 10 ítems. El primer ítem es un ítem del cual no se pueden escapar porque fue de alguna manera lo que dio lugar a la discusión de la Tierra esférica, que es el siguiente. Dice que alguien alguna vez en la historia, un griego, supuestamente que nadie le conoce el nombre, yo creo que la mayoría de la gente, si alguien le pregunta a un filósofo griego, creo que todos sabemos, Pitágoras, Platón, no sé, incluso científicos, filósofos, no sé, Aristarco de Samos, Eratóstenes, un montón de griegos. ¿Quién fue el griego que propuso que, estando en Alejandría, en el puerto de Alejandría, vio un barco desaparecer a ojo pelado, parado sobre el muelle, y entonces el griego vio algo que nadie ve, ningún ser humano lo puede ver a ojo pelado, que es que el barco supuestamente desaparece primero el casco y después el mástil. Entonces el griego dijo, claro, está siendo así. Por eso desaparece primero la parte de abajo del casco y luego el mástil, porque no es simplemente que se aleja por perspectiva, sino que se estaría yendo por detrás de la curvatura terrestre. Eso es lo que pensó este griego que nadie conoce y que en esa época, donde la gente en su mayoría no solamente era analfabeta, no tenía acceso a estudios, estamos hablando 230 años antes de Cristo, ¿no? No se sabía de matemáticas, no se sabía de unidades de medida, no existía el kilómetro ni el centímetro, nadie tenía ni siquiera estudiado lo que era el horizonte. O sea, hay que ponerse en contexto, porque si no, estamos entonces creyendo en Papá Noel. O sea, si vos te crees la historia de que una persona vio un barco desaparecer a ojo pelado a los 4 kilómetros en el horizonte y sacó todas esas conclusiones en una época que no se tenía ni siquiera esa pregunta, es medio curioso, pero así arranca la historia. Entonces, uno dice, estamos en una sociedad científica hoy en día, regido por la ciencia casi como una religión. Si es científico, ¿no? Entonces está bien. Bueno, vamos a agarrar, ¿cómo puede ser que después de ese griego pasaron siglos, llegó Copérnico? Copérnico ni siquiera observando el cielo porque no tenía telescopio, porque no miró el cielo, es oficializado, simplemente utilizando datos realizados por otras culturas antiguas y colegas, sacó matemáticamente, no observacionalmente, no físicamente, matemáticamente reemplazó
a la Tierra del centro y puso al Sol. Y luego después le siguió Galileo y después vino Kepler y todos fueron sumando, digamos, ítems sobre algo que no fue comprobado, que es si la Tierra, si el horizonte se curva. Entonces, ¿por qué hoy existe el terraplanismo? ¿Por qué hoy el terraplanista, por más que le quieran vender al estilo político una imagen televisada, no le cree y dice, como vos dijiste, dice, mirá, yo hasta que realmente no me metan en un cohete espacial y me lleven afuera del sistema y yo la vea esférica, todo indica que es plana y estacionaria? Porque hoy en día, con un teléfono y las medidas dadas de la Tierra esférica, yo puedo ir a la playa, puedo ir a un muelle y poner a prueba a ese supuesto griego del cual partió la base de que el horizonte se curvaba. Y para sorpresa de todos, y lo bueno que tiene esta parte científica, es que cualquiera lo puede hacer desde su casa, por así decirlo, es poner a prueba lo que nosotros llamamos la observación a larga distancia. O sea, realmente, si yo ahora voy al mar y pongo una cámara a 1,70 m de altura, en un trípode, y alejo un barco, ¿ese barco desaparece a los 5 kilómetros? No, obviamente, desaparece de la vista humana sin ver que desaparece primero el casco y después el mástil. Vos ves por perspectiva que va desapareciendo y de golpe desaparece porque también hay visibilidad atmosférica, ¿no? Y demás. Desaparece para el ojo humano. Entonces el ojo humano diría, listo, desapareció. Está detrás de la curvatura terrestre. Bueno, agarro la cámara que puse, miro por el viewfinder, hago un zoom y el barco está ahí perfecto. Y según la resolución angular de la cámara de foto, del telescopio, de lo que vos quieras usar, ese barco se puede llegar a ver en condiciones ideales, tal vez hasta los 18 kilómetros antes de volver a desaparecer. Eso, según el método científico, según el método de Karl Popper, acaba de decir que la curvatura terrestre fue falsada. No hay curvatura terrestre. Y esa es la experiencia primordial y ese es el ítem número 1 que ellos usan, pero que también usamos nosotros. Decimos, vamos a poner a prueba. Si no, estamos en una religión. Ese sería el one-on-one. Y de ahí después empieza a desprender tal vez otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, pongamos a prueba el giro de la Tierra, pongamos a prueba el Big Bang, pongamos a prueba la teoría de la evolución que se desprende de los millones supuestamente de años que tiene el universo, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando vas sacando esas capas de cebolla y vas de alguna manera diciendo, claro, las medidas no coinciden, las experimentaciones de una Tierra girando alrededor del Sol nunca se pudieron demostrar mecánicamente, son cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, llegás al por qué. ¿Por qué me mentirían? ¿No? Que es un poco esto que vos comentás. En la sociedad actual que vivimos es una pregunta válida, pero es media infantil pensar que el sistema nos dice la verdad. O sea, yo creo que en todos los ámbitos de la vida y la sociedad, la gente se ha respondido a sí mismo por qué me mentirían, por qué me mienten en la política. Sería muy conspiranoico pensarlo. Pensar que te van a decir la verdad es más conspiranoico que pensar que te están mintiendo. Exacto. Porque la vida misma te está llevando. Primero, uno tiene que hacerse cargo. Si uno miente, uno miente. En la vida uno miente, ya sea, pues no, es que es una mentira piadosa, no, que es una mentira estratégica. Bueno, si vos mentís a tu nivel, pero se cae de maduro que te mienten en la política, que te mienten en la economía, que te mienten. No. O sea, ¿por qué la ciencia no te va a mentir? Esta idea de que la ciencia es sacrosanta y que es porque el método científico y la revisión por pares permite que, sí, en algunos puntos, pero cuando hay conflictos de intereses, la farmacéutica es científica, la farmacéutica, la salud se la puede poner el paradigma científico. ¿Sabes cuántas veces cambiaron y salieron a decir, no, bueno, nos equivocamos, en realidad este medicamento no funcionaba como creíamos? Ya lo sabían de primera movida que no funcionaba. O el político que te dice, no, bueno, en realidad sí, nosotros prometimos bajar los impuestos, pero ahora lo que pasa es que apareció una guerra. Siempre te mantienen como un niño. En la Tierra esférica hay una mentira que es fundamental, que es muy, muy fácil de entender, pero lamentablemente es difícil de integrar porque se encargaron previamente de que vos no llegues tan fácil a integrar la respuesta que es una cuestión espiritual. El por qué existe una Tierra esférica, el cual va a tener orbitándole, si se quieren, la única cosa que puede orbitar, que son ideas, va a tener, si la Tierra no es esférica, no existe la teoría de la evolución como tal.
la teoría de la evolución del ser humano aquí, en este mundo, ya pasa a una cuestión más creacionista, no institucionalizada, no desde el creacionismo bíblico, sino desde otro punto. Pero si la Tierra no es esférica, no hay meteorito que haya eliminado a los dinosaurios, porque supuestamente eso lo permite la imaginación de vivir en un espacio infinito donde hay objetos que vienen de otros sistemas solares y el meteorito ingresó a la Tierra y generó un cataclismo que eliminó a los dinosaurios, que permitió que aflorara el ser humano como tal, más allá de venir, ¿no es cierto?, del primate, etcétera, etcétera, que dio lugar a la teoría de la evolución. Cuando vos vas y le haces esta pregunta, el por qué, vos decís, le voy a preguntar a Sigmund Freud, por ejemplo, ¿por qué la Tierra esférica es o no relevante? Bueno, según Freud, la primera herida de la psique del ser humano es habernos quitado el centro. O sea, la doctrina copernicana genera tal condicionamiento en el ser humano que desde ahí se desprende algo que generaciones anteriores no tenían y nosotros hoy tenemos, que es angustia existencial. Hoy existe algo dentro de la psicología que las culturas antiguas no tenían, por más que les contaran un cuento para que eso no lo tuvieran, que es angustia existencial. La doctrina copernicana te genera tal vacío espiritual, no solamente te quitan del centro, no lo digo en términos egocéntricos, observacionalmente la Tierra está en el centro y no puede ser desmentido. Cualquier astrónomo lo sabe. De hecho, de ahí se tienen que inventar la teoría inflacionaria. Inflacionaria porque es como un globo que cuando vos lo inflás todo se expande a la misma velocidad y por lo tanto pareciera que vos no te movieras. Pero científicamente no se puede demostrar que la Tierra no sea el centro de lo que nosotros observamos, no voy a decir del universo. Entonces, cuando a vos te quitan del centro, ya no sos fuente de creación, no de un dios de barba, sino de una creación, de una inteligencia, vamos a ponerlo así, porque es una entelequia, nadie puede saber cómo fue creado el mundo. Pero te quitan toda la parte espiritual, toda la potencia divina y te bajan de eso que anteriormente nosotros estábamos hablando, de ser seres creadores de realidad, a ser pura materia evolucionada de un mono, en una roca voladora viajando a miles de kilómetros por hora en este mismo momento, sin propósito, en una expansión infinita hacia la nada misma. Eso es lo que produce una Tierra esférica. Si la Tierra es plana en contraposición, entonces nosotros seguiríamos en una búsqueda de por qué estamos acá, quién creó este mundo, para qué se creó este mundo, por qué tenemos todas estas capacidades físicas, pero también metafísicas, y vendríamos a equilibrar y balancear el mundo material, que es necesario, pero también con el espiritual. Y esa angustia existencial que hoy sufren muchas de las generaciones jóvenes, porque ¿cómo tapas una angustia existencial de tal calibre? Con videojuegos, con TikTok, con dopamina rápida, pero en algún momento vos te encontrás solo y te preguntás, ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá? El sistema no te va a dar la respuesta, no te la va a dar nadie, pero el sistema te va a dar un aliciente que de un TikTok se va a transformar en una copa de alcohol, de una copa de alcohol se va a transformar en un antidepresivo que te la dé a la farmacia hasta el momento que simplemente desencarnes. La persona que se volcó al estudio del terraplanismo, sea o no sea religiosa, termina profundizando a un nivel que empieza a tomar nuevamente las riendas de su vida, de la realidad y una búsqueda más allá de lo cotidiano que todos mañana nos levantamos y tenemos que hacer nuestras obligaciones, diría el contrato social, ¿no? Y da el paso a la oscuridad y se mete en ese viaje místico. Místico viene de mist, neblina. El místico es el que sabe que hay una neblina de acá hasta donde yo quiero llegar y la tengo que atravesar. Si no, no tengo aprendizaje. Entonces, por eso te digo que hay un antes y un después. Todo esto que yo te estoy contando, aunque parezca una soncera, en una tierra esférica no tiene ningún sentido. Vos en una tierra esférica te levantás para ir a trabajar, formar parte de una maquinaria, pagar impuestos, reproducirte, que ahora ya no, porque ahora está la inteligencia artificial y la robótica, y morirte. ¿Por qué? Porque no sos nada, no sos nadie. Nosotros no somos nada porque somos un planetita más de miles de millones de otro planeta. Entonces acá viniste a disfrutar, no, a obsesionarte con los placeres, con los deseos y vender tu alma al diablo. Literalmente en el sentido de entregar todas tus emociones al sistema. Y el sistema, mientras que vos cumplas con eso, te va a mantener calentito y cómodo en algunos países, depende de los planes que tengan, ¿no? Se ve que estos antiguos, que supuestamente eran tan tontos que pensaban que la Tierra era plana, ya conocían un montón de cuestiones que hoy en día no, ahora porque me muestran un espectro electromagnético y veo el infrarrojo y el ultravioleta, ahora esos son los chakras. Entonces, toda esta simbología, ¿no es cierto?, que está ahí presente,
uno la tendría que conocer. La simbología de la Antártida, que es el límite, que en el mapa de Gleason tiene un contexto con la realidad. Es verdad que en nuestro mundo, cada vez que vos querés ir hacia el sur, aparece la Antártida, no un muro de hielo como Game of Thrones, no, un muro de una contención, hay un continente que contiene las aguas. La realidad es que sí, las brújulas apuntan todas al norte. Y para dar la vuelta al mundo, en ese mapa, en esa proyección de Gleason, es muy fácil de entender. O sea, a nosotros nos siguen educando con el mapita este rectangular, que a Truman Show, cuando es nene, en el colegio, Truman se para y le dice a la profesora: quiero ser un explorador como el gran Magallanes. Y la profesora le baja así un mapa y le dice: llegaste tarde, ya está todo descubierto. Y le muestra la proyección de Mercator, que es esta proyección cilíndrica con los países pobres abajo del Ecuador, los ricos arriba y demás. Entonces ya te limitó la esfera. Ya te dijeron, no hay nada que descubrir. Cuando vos ves el mapa de Gleason, que tiene 400 años más moderno que ese mapa que se sigue utilizando para educarnos, lo entendés perfectamente. La vuelta al mundo es del este hacia el oeste o viceversa. Cuando vos querés orientarte, la brújula apunta al norte, a un centro, donde está Polaris. Cuando vos querés ir hacia el sur, en cualquier dirección que vas al sur, te vas a encontrar la Antártida que te bordea y te limita. Y te limita por dos factores. El primer factor es burocrático, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el almirante Byrd va en una misión, ya había ido al Polo Norte y va al Polo Sur, algo ahí encuentran, y yo no lo llevo a cuestiones de que encontraron ni extraterrestres, ni a los nazis, ni nada. Yo creo que encuentran algo mucho más elevado, que es justamente, como se suele decir en Argentina, como se llama Ushuaia, ahí en la Patagonia, el fin del mundo. O sea, yo creo que encuentran que realmente no se puede seguir avanzando, no se puede salir, no se puede seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahí está el otro límite, el climático. O sea, ¿viste como en los videojuegos, que los programadores de un videojuego lo que hacen es, cuando vos llegás hasta un determinado límite que te dicen no pasás más de acá, no es que se corta ahí el videojuego. Te dejan ver para allá, pero vos no podés seguir avanzando. Sin embargo, vos ves, ¿no? Tierra, pero te quedás ahí. Y acá cuando vos llegás a la Antártida, la realidad es que la Antártida tiene un tratado firmado por todos los países prácticamente, donde hoy en día están en guerra, pero en la Antártida son todos amigos. Ese tratado antártico, entre todas las cosas que tiene, puntualmente lo que dice es que nadie no puede haber acceso libre a ningún civil a menos que tenga un permiso gubernamental y desembarque en una base militar y esté supervisado por la base militar. No es que nadie puede ir, ¿sí? Puede ir un montón de gente. Incluso hay una zona que es para turismo. Si pagás, no sé, $60.000, te llevan con un avión, aterrizás, haces una tienda de campaña, corres, hay una maratón que se hace todos los años y te volvés otra vez al continente. No hace. Si vos querés ir por vía libre, no podés. Y si pudieras, te morís. Te morís, porque hay vientos de 160 kilómetros por hora, temperaturas que superan los 90 grados bajo cero, no hay combustible de avión que no se congele, no tenemos rompehielo que sigan penetrando. Entonces llega un momento que el videojuego lo que te dice es: no, para adentro. La experiencia humana y divina está acá adentro. La salida, en todo caso, entre comillas, o la mejoría será espiritual, será astral, será hacia arriba, pero físicamente no. De hecho, recordemos que cuando te metes en la Tierra plana, el ser humano quiso perforar e ir para abajo a ese supuesto núcleo. Y en 1984 se terminó lo que hoy se considera el récord más grande de excavación, que lo tienen los rusos, en el Pozo Kola, donde se excavó nada más que 12 kilómetros de los supuestos 6.300, o sea, el 0,02%. Y todo se volvió más duro. Ellos pensaban que más abajo vas, más blando se vuelve por estar cercano al núcleo de la Tierra, y se rompieron las máquinas y no pudieron seguir excavando. Y hacia arriba no se puede ir más de 120 a 250 kilómetros con unos cohetes pequeños. Entonces, los límites están. Incluso después de esa Segunda Guerra Mundial, Richard Byrd encabeza Estados Unidos 5 operaciones de alto nivel. La primera es la Deep Freeze, o sea, frío profundo, ¿no? Que fue esta de ir con la excusa de que los nazis capaz que se habían escapado los jerarcas nazis con submarinos y esto, aquello, lo otro. No había nadie. O sea, cuando llegaron no había nadie. Después de la Deep Freeze hicieron una operación que la llamaron High Jump, Sí. el salto profundo. Yo no sé si es porque se pensaban que la Tierra era, además de plana, estaba flotando en el espacio y iban a saltar a algún lado. No sé por qué le pusieron, o iban a saltar, no sé, bungee jumping de los icebergs. O sea, la verdad que no lo sé, pero le pusieron high jump. Después de esa,
hacen una operación que ya no la hacen en la Antártida, sino que la hacen en las zonas de Hawái y demás, que son muy curiosas. Y la pueden buscar porque siguen estando oficializadas ahí en los canales norteamericanos del gobierno. Hacen la operación Dominique. La operación Dominique significa la operación de el Señor. El Shaddai, ¿no? El Señor. ¿Qué Señor? O sea, cuando alguien habla del Señor, por lo general, o estamos hablando de Dios, ¿no? De Yahvé, Dios de Padre. Jehová, o poner el nombre que El quiera. Demiurgo. El demiurgo es otra cosa, pero bueno, del Señor. Así se llama la Operación Dominique. ¿En qué consta la Operación Dominique? Comienzan a hacer una serie de explosiones de bombas de hidrógeno en las capas altas de la atmósfera, como si estarían queriendo romper algo. Luego viene la última operación en ese calibre que finaliza en 1962. Fíjate vos, qué casualidad que después de eso vino todo el desarrollo de la carrera espacial, que es las agencias espaciales es lo mismo que el Tratado Antártico, firmado por todos estos países para no permitir el tránsito civil. Las agencias espaciales representan lo mismo hacia arriba, no, vos no podés hacer tu propio cohete, te lo tenemos que validar nosotros y tenés que hacerlo con nosotros. En 1962 termina la operación con una bomba de hidrógeno a 86 kilómetros de altura, elevándose en un cohete que le ponen el nombre Thor, que creo que muchos conocerán la simbología del dios Thor con el martillo, el trueno, tratando de romper el domo. El cohete se llama Thor, se eleva 86 kilómetros, explota, hace un hongo nuclear, o atómico, o de hidrógeno, no importa. Cuando se está formando el hongo, no puede seguir hacia arriba y el hongo se empieza a expandir como una dona. Y esa operación, ¿sabes cómo le pusieron? Fishbowl. ¿Qué significa fishbowl? Boca de pescado. Pecera. Pecera. Fishbowl. Entonces, vos tomás los nombres de las misiones y decís, la pecera del Señor. No sé si hay un domo de vidrio, para mí no. La cuestión del domo es otra cuestión que se puede explicar de otros lados. Pero estamos en un sistema cerrado. Tenemos presión atmosférica. Hay algo que contiene los gases acá adentro. No se puede salir físicamente y ellos probaron. O sea, los gobiernos probaron ir hacia los lados, Antártida. Hacia abajo no pudieron penetrar más. Y hacia arriba tiraron bombas directamente. Y nos tienen constantemente diciendo que van a ir, que acaban de ver a Saturno, que Neptuno, con nuevas imágenes, pero no nos hablan de los lados y creo que es por algo. Así como hemos hecho tanta tecnología para supuestamente que van a la Luna y que van a otros planetas, los satélites, no hablan mucho de la Antártida. Yo creo que con esa tecnología, dices tú, es imposible ir para allá, pero seguramente con un buen equipo hay más allá. Bueno, yo hasta donde tengo visto, los rompehielos realmente no pueden seguir penetrando. No pueden. Y los aviones se les congela el combustible. Okay. Entonces, o sea, realmente hay una situación límite en la Antártida. Vamos, Ciru, dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.